sacrilegio y profanación en la iglesia San Felipe Neri, las Cortes de Cádiz de 1812. Posiblemente algunos de ustedes todavía no se han recuperado al ver en el vídeo pasado cómo una serie de élites mandileras nos enviaron al cadalso. Pues bien, no les voy a dar descanso. Ahora vamos a ver cómo esas élites dejaron caer sobre nuestro cuello la hoja de la guillotina seccionando trono y altar. El pueblo llano estaba luchando contra el francés en cada risco, en cada montaña, en cada serranía, y sin embargo en Cádiz estaban estas élites ejecutando la transmutación metafísica del Estado. Pero es que esa traición venía desde las altas esferas, las más altas. El rey Carlos IV y Fernando VII estaban en Bayona pactando con Napoleón. Esos burócratas de Mandil de Cádiz, por lo tanto, no tuvieron que hacer una revolución a la francesa de 1789. Les bastó la pluma para escribir esa nueva constitución de las Españas. Verán ustedes, en 1810 se convocan las Cortes y se debate dos cuestiones relacionadas. ¿Qué carácter debían de tener las Cortes y qué tipo de composición debían de tener? Según y desde una perspectiva del derecho público tradicional, la convocatoria de Cortes fue ilegal, ilegítima y nula de pleno derecho. ¿Por qué? Porque la constitución histórica de las Españas consistía en unas cortes estamentales, basadas en los órganos naturales. Ahí tenemos a gremios, cofradías, municipios, parroquias, instituciones varias como universidades. Sin embargo, las cortes que se constituyeron fueron todas únicas, todos los diputados juntos y revueltos, una única composición. Además, no se cambió el nombre Asamblea Nacional, sino que se conservó el nombre de Cortes y así poder mejor engañar al pueblo, porque de haber cambiado el nombre, el pueblo llano se hubiera opuesto. Ya estaba luchando contra Napoleón, primero en la frontera, en los Pirineos, y después por toda España. Vamos a la Asamblea, esta de nuevo cuño. En ese momento murieron lo que fueron los procuradores, de procurar, los curadores, de cuidar, defensores de sus comunidades, para pasar a llamarse diputados. ¿Les suena esto? ¿Acaso no es lo que hoy tenemos? Las nuevas cortes de este modelo nuevo asambleario son, por tanto, en sí mismas ilegítimas. Fíjense, la soberanía que fundamenta la autoridad está en Dios. De él fluye a través del Padre terrenal, el jefe, la cabeza del Estado, y el Padre espiritual, el Papa, al corazón de las familias. Familias encabezadas por el Pater Familias, el cabeza de familia. La reunión de familias es la comunidad política. Hoy, la gente se queja de que el Estado ataca a la familia, que si el individualismo. Pero ahora, piensen ustedes, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde y cómo se sustenta todo esto? ¿De dónde parte el ataque? Sigamos. Al proclamar la soberanía nacional, no se libró al pueblo, sino que se le arrancó de raíz su ser divino, la referencia a Dios. Por tanto, se sustituyó las Cortes con referencia a Dios en una tiranía asamblearia que puede decidir lo que le dé la gana. Verán ustedes, la situación era la apropiada para hacer toda esta transformación. El rey no estaba pactando con Napoleón. España estaba en guerra civil y en guerra contra el francés. Por tanto, los ingenieros del Mandil, ya vimos los Argüelles, Torrero, el Conde Toreno, Blanco White, lo vimos en el vídeo pasado, vieron que esta era su oportunidad. Firmaron la convocatoria de Cortes el 29 de enero de 1810, con una prisa que yo calificaría incluso de criminal. Abrieron el 24 de septiembre, es decir, fueron 7 meses, con lo cual era imposible, en una situación como la que estaba España, que los procuradores, tanto de las provincias peninsulares de España, como los procuradores americanos, pudiesen llegar a Cádiz. Verán ustedes, un viaje desde Veracruz, México, o Río de la Plata en Argentina, hasta Cádiz, siempre y cuando haya tiempos y vientos favorables, podía tardar hasta 4 meses. Pero cuando la noticia de convocatoria de Cortes llegó,
a América sobre los 4 meses, abril, mayo, habían pasado ya todo ese tiempo. Y además hay que tener en cuenta que una vez recibida la noticia, pues hay que preparar, hay que elegir a los representantes. Hay que preparar el viaje. Y hay que hacer ese viaje. Y todo por un Atlántico, atravesando un Atlántico controlado por la flota francesa. Además, Cádiz estaba rodeada en tierra por los franceses. Por tanto, si había que llegar a Cádiz, solo era posible llegar por mar. Esto también hacía imposible la llegada desde tierra por los diputados, perdón, los procuradores de las provincias, de las localidades de España. Por lo tanto, resulta que los procuradores de las provincias y americanos eran los más tradicionales, defensores de unas cortes tradicionales. Así que, ¿qué hicieron los mandileros? Impedir que pudiesen llegar a tiempo. Veamos algunos de estos procuradores tradicionales. Pedro de Inguazo, canónigo de Oviedo. Alonso Cañedo, obispo de Asturias. Blas de Ostalaza, que era el azote liberal en la prensa. Francisco de Borja, procurador por Cataluña. En América tenemos Antonio Larrazábal por Guatemala, José Cayetano por Cuba, Joaquín de Mienau por Nueva España, Ramón Feliu por Perú. Ramón Feliu era uno de los grandes juristas tradicionalistas y un gran dialéctico. ¿Qué hicieron estos mandileros? Escogieron a dedo a los sustitutos. Sí, han oído bien. Escogieron a dedo, tú, sustituto, tú también y tú también. Verán ustedes, por ejemplo, en representación por las Extremaduras, Antonio Oliveros era canónico de San Isidro. Era clérigo liberal, radical, que bajo la sotana llevaba el mandil, de la logia Caballeros Nacionales número 7. Esteban Palacios era representante por Venezuela y también era un criollo, pero afincado en Cádiz, de la logia de los Racionales número 7. Pero es que era tío de Simón Bolívar, que también fue iniciado por este señor en la logia de los Caballeros Racionales número 7. También tenemos al radical Mejía Lequerica, representante, escogido a dedo por Nueva Granada, pero es que estaba afincado en Cádiz. También tenemos al noble inca Dionisio Yupanqui, del Perú, o como el escogido representante del Perú. Fue utilizado este inca para hacer una denuncia de una supuesta opresión de española sobre los indios, proclamar la libertad de las Indias de manos del liberalismo, y proclamar que los españoles son los más disolutos y malvados. Es una narrativa que desde entonces hasta hoy, todavía continúa, y buena parte, por desgracia, del común de la población se lo ha creído. Todos ellos, políticos actuales y de aquella época, afirmaban que los virreinatos españoles habían sido la noche oscura de la historia de América. Pero estos mismos que denuncian todo esto, estos políticos actuales que están denunciando y dicen toda esta narrativa, este discurso, son las familias criollas que llevaron a cabo las independencias. Bien, continuemos, volviendo a las Cortes. Esos suplentes no eran, por lo tanto, procuradores de nadie. Eran unos impostores del mandil, escogidos por otros impostores más superiores a ellos, de mayor alto grado. Algunos historiadores, como Federico Suárez, por ejemplo, en las Cortes de Cádiz, destacan que la autodenominada soberanía para las Cortes fue vicio de base, además también viciada por este sistema de, digamos, entre comillas, elección de los ahora autollamados diputados. Se abrogaron, por lo tanto, un poder que no tenía y que nadie les había dado. Vamos,
Por mis narices, porque yo quiero, así sin más, me proclamo soberano. Por tanto, puedo hacer lo que me dé la gana. Así lo defendía Garay el 14 de junio del 1810. Que los diputados concurriesen promiscuamente, organizados en partidos. Abro comillas. Desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que antes. Entre paréntesis, ya lo creo que ya no son los mismos de antes. Encorvados bajo el yugo. Vuestros destinos están en vuestras manos, sí, en manos, como veremos, de los británicos y de las logias británicas financieras globalistas. Y continúa. Que todos los diputados de las provincias de las Españas y de las Américas y Asia concurran promiscuamente a formar las Cortes. Estamos, por tanto, ante el núcleo básico, el núcleo central del desmantelamiento de la sociedad tradicional. Vayamos ahora realmente a ver quiénes estaban manejando estos movimientos, estos hilos, para que las marionetas hiciesen lo que se les decía. Estamos ante una estrategia franco-británica. Y dirán ustedes, ¿pero franceses y británicos, ingleses, no estaban en guerra? Aparentemente sí. Eran enemigos, pero ¿lo eran realmente? Bien, dentro de las Cortes veamos quiénes estaban llevando a cabo todo esto. En el último vídeo vimos que el Mandil estaba implicado en todo el proceso intelectual, cultural y de fabricación del ambiente social para todo que este proselitismo político pudiera darse y pudiera llevarse a cabo. Bien, hasta ahora también hemos visto la implicación de la masonería hispana en este proceso, pero en las Cortes se concretó toda una red de intereses subordinados a la estrategia franco-británica, francesa e inglesa. Fíjense, partamos de la estructura geográfica de Cádiz. Esa Cádiz, esa sociedad gaditana. En la periferia estaban los barrios llanos, populares, que era la zona gris militar, la zona de frente. ¿Quiénes estaban haciendo frente al francés? Las capas populares, al grito de religión y patria. Entre tanto, el ejército francés había acercado Cádiz y lo estaba bombardeando. ¿Y quiénes estaban junto al ejército francés? Esas élites mandileras pro-francesas de Napoleón, de su hermanito, José Bonaparte. En el interior de la ciudad, ¿qué tenemos? Estaban las élites mandileras supuestamente patrióticas, encerradas allí, entre comillas lo de encerradas, ya lo veremos, en Cádiz, en las Cortes, pero que eran aliadas de los británicos, cuerpo armado de la Gran Logia de Inglaterra. Por lo tanto, está la Gran Logia francesa fuera y la Gran Logia inglesa dentro. Estos, por lo tanto, que podríamos llamar vendepatrias, mandileros, estaban en el oratorio de San Felipe Neri sin mancharse de sangre, ni siquiera sus puños de sus vestidos se manchaban de pólvora. Pero vemos que el objetivo de ingleses y franceses era en realidad el mismo. Veamos, los ingleses querían controlar todo el proceso de Cortes para que transcurriera como el gran maestre inglés quería. Por ello, tenían al embajador inglés en las propias Cortes. El embajador inglés llamado, y déjenme decirlo el nombre correcto, Richard Wellesley, que era hermano del duque de Wellington, pues tenía tribuna propia en las Cortes. El objetivo, por lo tanto, de ingleses y holandeses era el mismo, la destrucción espiritual y de la unidad territorial de la monarquía hispánica universal, la secularización del Estado y controlar todo el comercio de la monarquía. Vamos ahora a la banca británica. Está personalizada, entre otras muchas familias, por la familia Barclays, que fue la que financió a los liberales de Cádiz como a los insurgentes de América. Claro ejemplo lo tenemos en el triángulo Miranda-Nelson-Barclays.
que buscaba sustituir esa comunidad espiritual y política hispana por un mercado fragmentado de repúblicas siempre dependientes del crédito francés y por lo tanto siempre endeudadas, desde entonces hasta hoy. Y lo continuarán siendo hasta que la gente no despierte y vea esta realidad que hoy estamos aquí denunciando. La referida logia de los Caballeros Racionales número 7 no era la única, pero era la principal, donde se reunía el centro de mando de la gran reunión americana, con Francisco Miranda en conexión con la logia Lautaro, con el objetivo de destruir la católica monarquía universal. Estaban financiados por estas bancas británicas como la Barclays. ¿Y quién era la familia Barclays? Estaba comandada por David Barclays. Era una familia de cuáqueros, pero que estaba integrada en esa red de la masonería inglesa, en donde también encontramos a Benjamin Franklin, de la logia de Pensilvania. Otros que estaban en esta red eran los Nelson, la famosa familia Nelson, ya saben ustedes, Lord Nelson, etc. El secretario de Lord Nelson era Alexander Davison, que era agente de suministros de Francisco Miranda de cara al levantamiento independentista de Hispanoamérica. ¿Entienden ustedes de qué se trataba? El triángulo Miranda-Nelson-Barclays City londinense fue clave. Pero es que dentro de este triángulo, ¿a quién encontramos? Pues encontramos a los principales, entre comillas, líderes independentistas, como Bolívar o San Martín. El eje de todo ello, de este gran arquitecto, era Benjamin Franklin. Era el que hacía todas estas conexiones. Como señala, por ejemplo, Ferrer Benimelli, que desde luego no es ningún sospechoso de ser o de propagar antimasonería, en las logias, dice, señala que fueron no solo un club de ideas y de agitprop, sino el mecanismo de transmisión de la masonería francesa y del utilitarismo masónico británico para implantar un nuevo Estado controlado por los mandileros internacionales. Lo que hoy llamamos el globalismo, señores. Ahí tenemos, por ejemplo, obras de Benimelli como La masonería española contemporánea, donde además detalla la afiliación masónica de los redactores de la Constitución, como Agustín Argüelles o el conde Toreno. Podemos decir que las Cortes de Cádiz fueron en realidad un club privado de todos estos fraternales ingleses, franceses y los mandileros hispanos. Cádiz no fue, por lo tanto, una asamblea nacional, sino una oficina financiera de la sucursal del Imperio Británico, custodiada por el mandil. El resultado de todo este proceso no fue el nacimiento, como dicen los historiadores oficiales, se nos dice en los libros de historia, en donde seguramente ustedes han estudiado, el nacimiento de la nación moderna, contemporánea, sino que esos territorios que formaban la monarquía hispánica, la monarquía universal, pasaron de una economía de autosubsistencia y que se llamaba de caridad orgánica, a un mercantilismo feroz que proletarizó a ambos lados del Atlántico a las capas populares. Y, desde entonces hasta hoy, ¿dónde está el problema actual, señores? Como muy bien explicado historiadores como Lynch en las revoluciones hispanoamericanas de 1808. ¿Estamos o no estamos ante una transmutación metafísica de nuestra patria hispánica? El gran cambio no habría sido posible, y esto es una de las cosas más dolorosas, no habría sido posible solo con estos escuadras y compases de las logias. No habría sido posible con los ingenieros del mandil derribar esta católica monarquía universal. Necesitaron cómplices desde dentro del templo. Y aquí encontramos a los católicos esponjosos, que yo he llamado desde el primer vídeo de esta serie, los cesionistas, aquellos que prefirieron ser acomodaticios a defender con rigor la verdad. Se pasaron con bagajes y equipos a las filas del enemigo por simple supervivencia, incluso por simple vanidad algunos. Querían seguir siendo alguien en ese nuevo régimen que traía Wellesley y que los suyos estaban edificando en Cádiz.
Buen ejemplo de ello es Ramón Llàtzer Dou, que es el prototipo de camaleón profesional, tantos como hoy tenemos. Un hombre de leyes, un hombre de iglesia, que no pertenecía al mandil, no era masón, pero utilizaba su sabiduría, en vez de defender y proteger la tradición, para construir, para fabricar los ladrillos con que se edificaba este nuevo edificio, esta nueva novedad. Dou es el abuelo de todos estos políticos que hoy tenemos. Muchos de ellos se dicen, somos católicos, sí, católicos en la vida pública, pero ojo, en realidad acepto leyes anticristianas, porque son muy democráticas, el pueblo las ha votado. La soberanía popular ha surgido de allí, han surgido de los parlamentos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que esperar nuevas elecciones. Esto es lo que nos dice. Dou, con la chaqueta todavía oliendo a esa naftalina, lo que hizo fue darle la vuelta al ver quiénes estaban realmente controlando el sistema, el nuevo sistema que se estaba edificando. Fue presidente de las Cortes. Verán ustedes, el decreto número 1 de instalación de Cortes dice, abro comillas, los diputados que componen este Congreso y que representan a la nación española se declaran, fíjense ustedes, legítimamente constituidos en Cortes Generales y Extraordinarias y que en ellas reside la soberanía nacional. Y acto seguido dice, y señala el juramento que él guió para que todos los ahora llamados diputados lo hiciesen. ¿Reconocéis la soberanía representada en estas Cortes Generales? Aquí lo tienen ustedes, señores. Estamos ante el acta de defunción de nuestro ser, firmado por los mismos que decían defenderlo. Lo que movía a estas gentes, como Ramón Llàtzer Dou, no fue, por lo tanto, la fe, sino una elasticidad moral, una elasticidad de los postulados de fe, dúctil a las presiones, total siempre y cuando se le permitiese no solo sobrevivir, sino seguir ocupando puestos. Verán ustedes, en 1813, Dou, al ver que la tortilla estaba cambiando, no tuvo ningún problema en transformarse, en volver a dar la vuelta a su chaqueta y adherirse al triunfo del tradicionalismo. Así que se retiró a su provincia de Tarragona, donde ejerció de procurador del clero de aquella provincia y se refugió en su universidad como cancelario de la borbónica y conservadora Universidad de Cervera. Pasada esta locura revolucionaria, Dou fue investigado por sus antiguas veleidades liberales, pero, como buen camaleón, consiguió no ser acusado, no ser condenado por todo ello. Esta situación refleja esa elasticidad, pero hasta tal punto llegó su actitud que llegó a defender la escolástica. Esta misma gente que había trabajado durante todo el siglo XVIII para destruir la escolástica, ahora se va y la defiende. Y no solo fue él, muchos otros como él. Por ejemplo, en 1817, Dou publica una revisión de las tesis de algunos liberales, como Adam Smith, criticando sus, que él denomina, entre comillas, excesos liberales, mercantilistas, los matiza, mitiga las cosas y da espacio a la escolástica. En 1831, el Papa Gregorio XVI elimina el puesto de cancelario de todas las universidades de las Españas. Menos, adivinen ustedes, menos el de la Universidad de Cervera. Ahora bien, a Dou no le dio más tiempo de disfrutar de esto porque al año siguiente falleció. Volviendo al asunto central, el obstáculo que representaba este grupo católico maleable se fue así eliminado mediante la amenaza, o te vienes con nosotros o te eliminamos, y la oferta, podemos darte muchas cosas. Algunas de las cosas que dieron fue el artículo 12 de la Constitución. Se les dio a escoger y escogieron la Constitución, el nuevo Estado y ese artículo 12.
El artículo 12 es a menudo citado por historiadores, digamos que superficiales, como una prueba de que Cádiz no era anticatólico. El artículo dice así, abro comillas. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. ¡Qué bien suena, señores! ¡Qué bien suena! Pero solo para incautos. Un análisis profundo de esto revela que esta propuesta es mentira. Vamos a ver. Ahí tenemos, en aquella época, al obispo de Orense denunciando este artículo 12 y todo el proceso de Cortes en su manifiesto contra las Cortes. Denuncia de la ilegalidad e ilegitimidad del proceso que llegó hasta y ha llegado hasta el presente. Por ejemplo, Rafael Gambra lo denunciaba en la primera Revolución Española, 1950, o en la monarquía social y representativa, o en sus lúcidos y diversos ensayos sobre el origen de la democracia liberal, 1955. También el dogma de la soberanía nacional, 1946. Otros, como el académico Danilo Castellano, por citar algunos de sus obras, también está en esta línea. Por ejemplo, La naturaleza política, 2002. Y verán ustedes. Perdonen. España, hasta ese momento, vivía bajo unas leyes eternas, que son las leyes, la ley y la moral divinas. Esta cuestión de la soberanía nacional eliminaba todo eso. El constitucionalismo moderno nacido de Cádiz supone el paso del reino de la verdad al reino de la opinión pública, convertida en verdad por medio del número, de las matemáticas. El sufragio universal, donde el bien y el mal están, la verdad y la mentira, están en correlación según el número. Es un producto más de mercado, por lo tanto. Entrando en el artículo 12 de la Constitución, fíjense ustedes que declarar la religión es de la nación, siendo la nación soberana, significa que ésta puede hacer y decidir lo que le dé la gana, y no solo sobre la religión y la moral, sino sobre cualquier otro principio, incluso sobre vidas y haciendas. ¿No es esto lo que hoy tenemos, señores? Por ejemplo, recordemos que la Asamblea Nacional de 1789 se declaró que Dios no existía. Votó, vamos a votar. Y votó en julio de 1794. Por tanto, las Cortes, así constituidas, tienen poder y moral para definir y regular lo que les dé la gana. Cualquier cosa es posible en un sistema de democracia liberal. Se pasó de la monarquía católica, donde trono y administración estaban sometidas al altar, a la moral y ley divinas, a un Estado que es el propietario de la religión, el propietario incluso, repito, de las gentes de vidas y haciendas. A esto, perdonen ustedes, a esto se añade Mateo 22-21, que dice aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La escolástica tradicional, por ejemplo la escuela de Salamanca, con los gigantes Suárez, Vitoria a la cabeza, etc., nos enseñaba que trono y altar eran brazos de un mismo cuerpo y estaban en colaboración, tenían los mismos fines. El fin no era el PIB, sino que era la salvación de todos, la salvación de las familias. Pues bien, si el César manda algo contra Dios, no es César, es un tirano. Y, como muy bien señalaba Juan de Mariana, es moral el tiranicidio. Es moral, digamos modernamente, y deshacerse de este tipo de gobernantes. Por lo tanto, trono y altar están unidos y tienen unos fines comunes. Pero en Cádiz, estos católicos cesionistas, más los clérigos que bajo la sotana llevaban el mandil, divulgaron la siguiente interpretación de Mateo 22-21, imponiendo que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios significa que hay dos entes diferentes, el César
y Dios, y que cada uno tiene sus objetivos y fines, y sus medios para alcanzarlo. Su potestas y autoritas, que no tienen nada que ver. Al decir esto, incluso actualmente lo estamos viendo, no solo entre civiles, incluso políticos, sino incluso miembros de la Iglesia, se está diciendo que, bueno, el César puede legalizar cualquier cosa. Sí, es verdad que es malo, robos, divorcio, aborto, prostitución, y cualquiera de esas otras cosas asquerosas. Nosotros nos dedicamos a rezar, a decir, y ya está. Pero está el Estado legalizado a ello porque se aprueban en los parlamentos, los partidos políticos. ¿Acaso no es esto lo que estamos viviendo todos los días, señores? Por cierto, nos han vendido que es muy buena la separación Iglesia-Estado, un buen camino democrático, tolerante, respetuoso con todos y para todos. Incluso miembros destacados de nuestras jerarquías. Pero, ¿se han preguntado de dónde ha venido toda la presión política, cultural, económica y militar para que esto sea posible? Dense cuenta de qué países siguen teniendo unidad religión-Estado o Estado-Iglesia. Los que no se someten a esta propuesta, sin embargo, son considerados muy democráticos, muy libres, modelos de ejemplo de democracia y libertad. Pues países protestantes, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega hasta 2017 o Suecia hasta el 2000. Volviendo al artículo 12 de la Constitución, fue un caballo de Troya para secularizar las instituciones desde dentro. Grupos católicos liberales, adscritos o próximos a la masonería, aceptaron de muy buen grado este artículo 12. Ahí tenemos a los Muñoz Torrero, a los Dou, al canónigo de Teruel Vicente Pascual o a Ruiz Padrón, que por cierto era amigo de Franklin desde tiempos de la logia de Pensilvania. Todo esto tuvo y ha tenido unos que yo calificaría de terribles consecuencias, que desde ese momento hasta el presente, en cualquiera de nuestros países hispanos, la Iglesia vive obsesionada, desde mi punto de vista, preocupada por los números. ¿Qué cantidad de ciudadanos van a misa? ¿Qué cantidad de ciudadanos participan de los sacramentos? ¿Qué cantidad de ciudadanos o de alumnos se apuntan a clase de religión en las escuelas? La mayor o menor masa, el número, se convierte en el factor principal de mantenimiento y defensa de la posición de los católicos, incluso de la defensa de la verdad. Es el sistema liberal de los números, la metafísica de los números, que es la que dice la que es verdad y mentira, y se debate en los parlamentos, se vota y sale una nueva verdad que mañana podrá ser mentira. Entiéndanlo ustedes, estamos no ante la democracia, sino ante la tiranía de los números. Porque la verdad, señores, no se vota. La verdad se proclama, y aunque el 99% de la población mundial diga que el cielo es morado, señores, el cielo es azul, y seguirá siendo azul mientras así lo quiera Dios. En última instancia, en 1812, lo que representa es el triunfo de las matemáticas sobre la metafísica. El sistema liberal instaurado en Cádiz lo que hizo es sustituir el bien común por la gestión de los intereses de grupo. Señores, la soberanía, que antes estaba limitada por la ley de Dios, por los fueros, se ha vuelto absoluta en manos de los parlamentos. Pueden hacer con nosotros, en nombre de la libertad y de la democracia, pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Esto acaso no es lo que hoy tenemos? Esto es un golpe de Estado de 1808 que dejó a los españoles de ambos lados del Atlántico huérfanos de sus instituciones. Las resistencias posteriores, por ejemplo el manifiesto de los persas del año 14, de 1814, o las guerras tradicionalistas mal llamadas guerras carlistas a lo largo de todo el siglo XIX, no fueron otra cosa que
un intento desesperado por restaurar las instituciones, recuperarlas. No fue, por lo tanto, eso que nos dicen los libros de historia y que seguramente ustedes han estudiado en esos libros, que fueron una serie de luchas dinásticas. No, señores, no es así. Hermanos de sangre, de espíritu a ambos lados del Atlántico, mirad a vuestro alrededor y ved las ruinas que nos han dejado por el llamado progreso. ¿Pero qué progreso es este, señores? Pues eso os digo, que hoy, ahora, ha terminado, ya no es tiempo de seguir en retirada. Desde este pequeño tercio declaramos la guerra contracultural, desde un primer momento. Aquellos de todos vosotros que estáis detrás de esta pantalla, si vuestro corazón todavía late noble, por Dios, por la hispanidad, uníos a este tercio. Sacad de nuevo las banderas, ondearlas. ¡Viva Cristo Rey! Os espero en el próximo programa para incidir en esta cuestión. ¡Viva la tradición!